presente en las discusiones en muchas partes del continente. En Brasil, por ejemplo, Marcos Maia y el equipo de la Universidad de Río hacen grandes esfuerzos también por impulsar este tema en la agenda universitaria. Y entonces, si me tiran piedras después, las recibiré, pero a partir de todo este recorrido, ¿qué les propongo? Que tenemos que repensar la teoría y práctica de la política y la planificación idiomática. ¿Sí? Porque esta teoría y práctica de la política y planificación idiomática la tomamos del hemisferio norte y fue construida en un momento histórico singular y particular cuando preocupaba la independencia de los países africanos, ¿no es cierto? Allí se construyó toda esta teoría y esta práctica y la hemos venido practicando tal cual y seguimos hablando de planificación de estatus, planificación de corpus y más recientemente con el enriquecimiento de Cooper, planificación de la adquisición. A mi juicio falta un cuarto pilar que es la planificación de la identidad. ¿Sí? Porque el tema de la identidad es un tema muy presente hoy día en la discusión indígena en América Latina. Entonces, reviso solamente los títulos y el que quiera leerlo les dejo la presentación, pero esta práctica de la planificación lingüística globalmente, pero también en América Latina, siempre se ha hecho desde arriba hacia abajo y para responder a la razón del Estado, no a la razón de los pueblos. Menos a la razón de los hablantes, ¿verdad? Segundo, aquí en el continente, me refería a Pátzcuaro 1940, desde allí lo que buscábamos era superar el así llamado problema indígena y no sé si lo seguiremos considerando como tal. Entonces, el idioma europeo ha sido siempre la meta principal de la planificación, aun cuando se hayan hecho concesiones como la educación bilingüe, etc. Y lo más grave a mi juicio es que hemos abordado estos esfuerzos de política y planificación lingüística desde una perspectiva social darwinista, ¿sí? Emulando la evolución y el funcionamiento de las lenguas europeas. Entonces, si las lenguas europeas pasaron de la oralidad a la escritura, pues también teníamos que hacer lo propio nosotros. Si las lenguas europeas desarrollaron su léxico para poder expresar nuevas cosas, también lo hicimos nosotros, ¿no es cierto? Y la preocupación estaba centrada exclusivamente en la lengua y muy poco vinculada con temas como identidad, conocimiento, cultura, etc. ¿Sí? Entonces, con esto termino. ¿Qué desafíos veo? ¿Qué desafíos veo en estos contextos de lenguas amenazadas como ese pedacito de Uru que les mostré y ese pedacito de Tabuibu que les mostré? Primero, en cuanto a la direccionalidad, creo que tenemos que cambiar la mirada. Hemos estado mirando de arriba hacia abajo, tenemos que mirar de abajo hacia arriba. Pero buscando apoyo desde arriba también, ¿no es cierto? Buscando apoyo desde la institucionalidad. Y en cuanto a enfoques, dado que los tiempos han cambiado, pues el enfoque de la planificación y política lingüística tiene que ser un enfoque basado en los derechos. Tomar a los indígenas como sujetos de derechos y por tanto tienen también derechos según la jurisprudencia internacional y nacional a la consulta previa, libre e informada. Entonces, deberíamos, antes de comenzar nuestros proyectos, preguntar, consensuar si quieren o no quieren, porque es con ellos o no es, ya no es como antes, ¿no es cierto? Que podríamos contratar a un informante, llamarlo a que venga a la casa, sentarse horas y trabajar con él, ¿no es cierto? Yo conozco de un colega cuyo nombre no voy a revelar, pero que elaboró una gramática del quechua con su empleada doméstica en Madrid.
reconocimiento y consideración de las visiones y conocimientos indígenas sobre el comportamiento lingüístico, la adquisición de lenguas y el aprendizaje. No me detengo en ello porque ayer Soledad fue elocuente en mostrar cómo también hay esa suerte de folk linguistics que está metida dentro de la gente y que tenemos que conocerla para saber cómo actuar e incluso cómo interpretar y correlacionar esa visión con la visión que hemos construido desde el mundo académico. Y que nadie me diga aquí que la visión que construimos desde el mundo académico es neutra, porque también tiene ideología detrás, ¿no es cierto? ¿Ah? El rol clave de la transmisión intergeneracional, y como nos dice Inge Sigra, la agencia de las madres y padres de familia es clave en estos procesos, ¿sí? Aquí voy a provocar un poquito, pero creo que más que pensar en las lenguas indígenas como tales y de intentar reinstituir la lengua para que cumpla todas las funciones que hoy cumplen las lenguas hegemónicas, habría que pensar más pragmáticamente desde una posición de bilingüismo funcional, donde la lengua indígena cumple y cumplirá determinadas funciones y las otras lenguas con las cuales esa lengua está en contexto tendrán que seguir cumpliendo algunas de las funciones que cumplen hoy día, ¿cierto? Hemos gastado tiempo, esfuerzo, canas, pelos, etcétera, en tratar de normalizar lenguas y en tratar de construir neologismos, y hemos llegado a situaciones como las que me tocó vivir en Paraguay hace unos 6 años, que me pidieron evaluar el Programa Nacional de Educación Bilingüe, y luego de visitar las aulas que eran deliciosas, los chicos hablaban en guaraní pero todo el tiempo, etcétera, se me ocurrió, con la duda en la cabeza, de salir a las tienditas que estaban alrededor de la escuela, en una comunidad rural, y entrevisté a los tenderos. Y resumo lo que uno me dijo, le digo, ¿hablan guaraní los chicos cuando vienen a comprar? Sí. ¿Y qué le parece cómo hablan? Hablan delicioso, pero no les entiendo. Porque hablaban un guaraní escolar lleno de neologismos y se distanciaban entonces de entender. Un poco lo que tú comentabas del Batúa, tal vez es una cuestión generacional, puede serlo, pero hemos invertido un montón de esfuerzo en aspectos de normalización y no hemos superado casos como los de la escritura del quechua, donde sigue la guerra de vocales, sin 3 o 5 vocales, ¿no es cierto? Y es una guerra realmente, guerra donde se llega a extremos de atacar físicamente también al que propone un sistema o el otro. Y ese enfoque debería ser basado en la ecología del lenguaje, que hay que reconocer que hoy día la perspectiva monolingüe con la que nos hemos aproximado a estos temas tiene que ser revisada, pues no solo los indígenas hablan más de un idioma en muchos casos, sino que a veces hablan trozos de uno y trozos de otro, pero entre esos trozos construyen su competencia comunicativa y pueden comunicarse entre sus semejantes, ¿no es cierto? Y énfasis en el uso, como ya lo comenté. Entonces, en cuanto a los objetivos, hay que ir más allá de la racionalidad económica y la razón del Estado que sustentaba la política y planificación lingüística. Obviamente era más barato hacer textos en una variedad estándar para atender a los quechuas, que son varios millones, que hacer textos en cada una de las variantes del quechua, ¿no es cierto? Pero hay que trascender esa racionalidad económica y hay que prestarle más atención a eso que han inventado los indígenas colombianos, pero que se ha generalizado por el continente, que son los planes de vida, ¿sí? Hay que prestar atención a los planes de vida del pueblo para ver qué es lo que ellos quieren hacer, cuál es su proyecto de futuro y cómo la lengua se inserta en ese proyecto de futuro. En otras palabras, hay que devolverle a los pueblos indios el control sobre sus propias culturas, como nos enseñó Bonfil, pero también sobre sus propios conocimientos y lenguas, fortalecer la agencia indígena o aquello que Elena nos hablaba de agentividad, ¿no?
Ese es un tema clave en todo proceso de revitalización que sigue siendo un campo dominado todavía por la academia y el Estado, ¿no? Y allí pensamos con algunos colegas que no se trata solo de revitalizar lenguas, sino sobre todo de revitalizar personas, ¿sí? Y hay casos, no todos, pero hay casos en los que se quiere reaprender la lengua para volver a ser indígena o para ser reconocido como tal. Entonces, se me fue el último link. Ah, no, lo tengo acá. Con base en eso, quiero dejarlos con un videito más. Y esta vez no lo voy a cortar, son solo 2 minutos. Kumbare rupukura sakumbare utsukaima. Kumbare rupukura sakumbare utsukaima. Kwarachi wirtu mlakatu pe kumbare rupukura. Kwarachi wirtu mlakatu pe kumbare rupukura. Kumbare rupukura sakumbare utsukaima. Kumbare pero cantar en Cocama me gusta más. Dicen que Cocama no vale la pena. Yo digo que tontos, ¿por qué no se esmeran? Voy a dejar de tonteras y traerme un tamal, que el hambre me mata y intriga total. Por eso te digo, ven y canta conmigo. Cante en Cocama, atrévete amigo. Me gusta jugar con mis amigos y también con mis primos. Bailo y canto en Cocama y para aquellos que no lo aman. Todos juntitos podemos crecer y también podremos leer. Por eso te digo, ve a cantar en Cocama, aprendemos más. Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo, me parece muy fatal. Por esto los niños como aves en el panal deberían estudiar el Cocama tradicional. Mi sueño es igual y pasar a los demás. Me gusta cantar y bailar a compás. Eso me fascina y se alegra mi vecino. Me voy a la cocina a hacer tacacho con cecina. Ya. Poder ganar. La vida es linda si la sabes gozar y en este momento la tenemos que cuidar. Me siento tristeza al saber que tu cama desaparece, la gente no tiene ganas y por eso no quiero. Sal de tu cama, ven y cura tu idioma, tu cultura del alma. Mi sueño es ser un policía, para estar con mucha alegría. Policía es un trabajo genial, para estar con mi amigo Marcial. Por eso yo he decidido estar en un trabajo que es sensacional, que es lo que a mí me va a encantar. Algún día estaré en la Guardia Nacional. Mi sueño es cantar y así poder ganar. La vida es mi pasión legal, porque cosas tan lindas que no puedo olvidar. Como mis amigos siempre voy a recordar. Me gusta rapear y también jugar. Todos mis amigos me ven bailar. En la escuela me divierto haciendo las tareas. Cuando es hora de salir me voy a correr. Ancestral que nos identifica de nuestro origen maternal. El tuyo es el Cocama y no te mande nada. Ser más conocida, nuestra lengua original. Quisiera llegar a ser la mejor, así que daré todo mi valor. Me gusta bailar y cantar en Cocama, que malo que tú no lo amas, pero aquí estoy, querido amigo. Valora tu idioma y canta conmigo. Vaya conmigo y también vuela. Bailar de la memoria de mi abuela.
nadie lo habla y me corto mi mano. A los chicos y chicas, y los digo también, pero esta voz al siempre en la cultura levantemos Para la producción de este video se reunió a la última generación de hablantes, la señora que cantaba, con la primera que dejó de hablar la lengua, ¿sí? Y entonces, fue trabajo desde fuera de la escuela. Como ven, adrede he tratado de mostrarles cosas desde fuera de la escuela y no desde la escuela, porque la escuela ya se volvió un lugar común, ¿no? Y estos chicos que estudian en una escuela fueron motivados por una radio local que convocó a un concurso de canto. Fueron ayudados profesionalmente, eso lo pueden ver, es una producción de alto nivel, ¿cierto? Pero lo interesante es que con este video lograron llegar a Lima, estuvieron en el ranking de las canciones más populares entre los chicos por cerca de 2 semanas, y luego fueron hasta Washington al Museo del Indio Americano invitados. No es la única canción que tienen, hoy día son famosos estos chicos y se han vuelto una suerte de ícono de cómo los jóvenes pueden recuperar también su lengua. Muchas gracias. Me encuentras en YouTube como Kumbarikira. Alguna intervención siendo breves, porque si no, no hay almuerzo. Bueno, ahora que planteabas el concepto de repensar el indígena del siglo XX, me surge la duda de justo las categorías que empleamos a veces, las damos ya por hechas. Primero, o sea, ¿qué entiendes tú por indígena? Y voy a comentarte hacia dónde va mi comentario, porque haciendo análisis de la ideología del mestizaje en México, particularmente, esta ideología del mestizaje emerge en estas categorías raciales. Entonces, y llegando a esta reflexión, el mestizo es aquel que es esta mezcla entre una mujer de origen americano y un hombre de origen europeo, y entonces de esta unión, el producto de esta unión es el mestizo. Y este mestizo es el que tendría que conformar la nación mexicana, ¿no? Esto es en el siglo pasado. Entonces, estas categorías son raciales porque las razas no existen en términos científicos. Y entonces, ya pensando en estos conceptos, mestizo es una categoría racial, lo mismo que indígena. Entonces, ahora en repensar cómo planteas al indígena en el siglo XX y como investigadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir reproduciendo estos conceptos que al final de cuentas también son racistas y tienden hacia la racialidad, de decir, indígenas son todos estos que no caben en esta otra parte, ¿no? Son los vencidos y en contra de los vencedores por parte del Estado, son los que no conformaron un Estado y quedaron encapsulados dentro de un Estado. Entonces, son de estas minorías y estos pueblos minorizados por parte de estos otros. Entonces, a eso va mi pregunta. ¿Qué entiendes por indígena y cómo repensaríamos, ahora va para todos, el concepto del indígena en el siglo XX? Te contesto muy brevemente con 2 frases. La primera, recupero lo que los líderes indígenas ecuatorianos dijeron en todas las discusiones que estaban alrededor del 92 por la conmemoración del 5º centenario. Con ese denominativo nos oprimieron, y con ese denominativo nos vamos a liberar. Entonces, es una categoría autoasumida también como categoría liberadora, ¿cierto?
Y segundo, yo me guío más por la definición de Martínez Cobo, de alrededor de los 2000, donde él dice con toda claridad que ser indígena hoy día es un acto de autoafirmación y de autoidentificación. Entonces, el indígena es quien auto se define como tal y quien auto se adscribe como tal. Así de simple. ¿Sí? Elisa. Sí. Bueno, un poquito también en el mismo sentido, más o menos, de la compañera. Hace poco en mi pueblo, ahí en la Sierra Sur de Oaxaca, un primo me dijo, oye, dice, ¿nosotros somos mijes o qué somos? ¿No? Porque sabe que yo ando metido en esto. Y entonces a mí me dio risa en un primer momento, ¿no? Porque no. Pero entonces a partir de ahí yo empecé a ver justamente esta cuestión de la identidad. Voy a dar aquí unos datos. En mi municipio hay 5.500 habitantes. El INEGI dice que hay 69 hablantes de lengua indígena, ¿no? Yo que trabajo de campo conocí a 15 nada más. Y hay 130 que se adscribieron como indígenas, ¿no? Pero yo en trabajo de campo me di cuenta que los 5.500 somos indígenas en el sentido de la cuestión cultural, ¿no? En el sentido que traemos toda la cuestión comunitaria, de los rituales, bueno, entre otros elementos, ¿no? Y justamente hacia allá va mi pregunta. En esta cuestión que ya mencionaba usted sobre la planificación de la identidad como uno de los retos, ¿no? ¿Cómo trabajar la identidad, digamos, en estos pueblos que no se adscriben como indígenas? Porque yo le he preguntado ciertamente a algunos de allá y ellos dicen no somos, ¿no? Ahora yo vi en un artículo que no recuerdo el autor que preguntaron a una comunidad, ¿ustedes son indígenas? Y un porcentaje muy bajito dijo que sí. Luego le volvieron a preguntar, ¿ustedes son culturas originarias? Y entonces el porcentaje aumentó de manera significativa, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo le preguntaban, ¿cómo trabajamos esta cuestión de la identidad, de la adscripción a una identidad en pueblos que ni siquiera, como en este caso, saben que pertenecen a un pueblo indígena, como este indígena zapoteco que piensa que es mijen? Obviamente el término indígena es útil cuando hacemos análisis de esta índole, ¿verdad? Porque sería prácticamente imposible hablar si tuviéramos que nominar a cada uno por su autodenominación, ¿verdad? Pero obviamente cuando uno trabaja con un pueblo no usa el término indígena, sino usa el término local, como ellos se autodefinen, ¿cierto? Si son los uchumatacos, yo no, cuando trabajo con los urus, chumataco es la lengua, cuando trabajo con los urus, pues hablo de la nación uru, no estoy hablando de pueblo indígena o pueblo original, ¿no es cierto? Sin el sentido más abstracto. Ahora, lo que ocurre hoy día es que muchas comunidades dicen no me llame como indígena, llámeme por mije, llámeme por NASA, llámeme por quichua o por lo que fuera, ¿sí? Y tienen todo el derecho a hacerlo, Entonces hay cada vez más en este proceso de etnogénesis en curso, que repito, está en curso, ese deseo de presentarse hacia afuera como indígena, hacia adentro como NASA, por dar un ejemplo, y hacia más adentro de lo NASA, como NASA de Jambaló y no NASA de otro lado, ¿sí? Entonces, hay una suerte de adscripción identitaria que depende con quién estás hablando y para qué fin también. Entonces, tampoco tenemos que ver la identidad como algo rígido. Yo estoy seguro que más de uno de aquí presente puede decir que tiene varias identidades y que las usa según el contexto en el cual está hablando y lo que quiere lograr enunciando esa identidad. Sí, bueno, agradecerte, Luis Enrique, por esta mirada y la invitación de remirar lo indígena. Y yo creo que esta invitación es para todos, remiremos lo occidental, remiremos lo nacional, lo chileno, lo peruano, y mirémonos todos, ¿no? Porque hace poco yo fui a un congreso de lengua aymara en Chile y me llamó mucho la atención de que no había ningún lingüista gringo. Y parte del comentario que hacían, uno dice, bueno, pero antes nos reunían los gringos, ahora somos lingüistas nosotros y nosotros definimos qué queremos hacer con nuestras lenguas.
y estaban los de Perú, de Bolivia, de Chile. Y súper posicionado en el discurso y definiendo qué se iba a hacer con el Aymara, porque fue de la Academia de la Lengua Aymara en Chile. Y la Academia de la Lengua Aymara está aprendiendo mucho del proceso de Bolivia y también de Perú, y ellos han roto este problema del territorio y cruzan de un lado para otro y se apoyan. En Chile está muy deteriorado el Aymara, pero tienen toda la fortaleza de la otra, la presencia del otro Aymara. Entonces, yo creo que, bueno, en esto de la emergencia indígena, es valiosa la emergencia indígena y es saludable la emergencia indígena, como es saludable que las constituciones declaren los derechos de la madre tierra. El problema es que ya no somos solo los indígenas los que tenemos que defender la madre tierra. Y si está solo en la declaración y no lo hacemos todo y seguimos hablando de los hidrocarburos y todo lo demás, es porque hay un sistema que ya no está oprimiendo no solo a indígenas, está oprimiendo a toda la existencia humana. Entonces yo creo que a los otros le hace mucha necesidad y falta de repensar este espacio de estar hoy día en el mundo, que no se trata, y se trata de remirarnos nosotros como para aprender de lo que despreciamos anteriormente. Hay que aprender a defender la madre tierra en toda circunstancia y a todos nos compete eso. Yo creo que eso es lo que está diciendo la lucha indígena. O sea, quiero decir con esto también de que si una de las cosas que a mí me apasiona trabajar, yo soy mapuche y tengo la lucha desde que nací y la llevo con mi estudiante, es justamente en ponerle a los estudiantes, mira, aquí hay utopía, aquí hay sueño, hay una posibilidad. Entonces, y es por eso que la emergencia cada vez va teniendo más fuerza. Entonces, si antes los antropólogos, los lingüistas nos miraron tan así en menos, pues ahora también mírense a ustedes, ¿no? Mírense a ustedes en términos culturales. Yo no digo a mis colegas acá, yo sé que aquí estamos todos convencidos, pero a nivel de las políticas nacionales, ¿por qué no podemos avanzar en la defensa de la madre tierra? Es por los mercados neoliberales. O sea, nosotros en mi comunidad no tenemos agua, por ejemplo, ya no tenemos agua, no solo en África faltó el agua, también en mi comunidad semanalmente tienen que llevar aljibes para que mi mamá pueda tomar agua y las vacas puedan tomar agua. Entonces, yo creo que hay que mirar la lucha por la lengua, la lucha por los valores y los conocimientos, hay que mirarlo en un contexto político macro y donde podemos aprender mucho más que lenguas de los indígenas y aprender valores y aprender otras maneras, ¿no? Yo solo, gracias por el comentario, Elisa. Solo menciono dos cosas. Uno, hoy día la agenda política indígena no es una agenda que se dirige solo a la problemática indígena, se dirige a la problemática general y por eso la lucha es por refundar el Estado, precisamente, porque ya los indígenas se preocupan por el bienestar de todos, no solo por el bienestar de aquellos que se autodefinen como. Segundo, para todos nosotros creo que hay un imperativo ético y moral de trabajar y fortalecer a los lingüistas indígenas, que hoy día son cada vez más numerosos, y a todos aquellos agentes revitalizadores locales. Son otros tiempos, y como les decía, los indígenas son hoy sujetos de derecho y tenemos que tomarlos como tales seriamente. Ya no vale el trabajar el blanquito que viene de fuera, ¿no es cierto? Sino hay que trabajar con la gente y para la gente, sobre todo para lo que ellos buscan, ¿no? Yo destacaría esas dos cosas. Sí, yo quería decir algo. Sí. ¿Ya? No,